Primeramente, saludar, ¿no? Muy buenas noches a todos. Esperemos que con seguridad esta práctica que estamos llevando adelante nos va a servir de mucho para que nosotros vamos, digamos, viendo cómo es la forma de poder impartir nuestros conocimientos ya en base a la docencia, ¿no? Que Dios quiera en lo posterior podamos, personalmente yo pueda en algún momento de mi vida poder impartir los conocimientos, ¿no? Que la experiencia, la vida nos ha permitido desarrollar. El tema que yo he elegido es un tema de vital importancia, considero yo, más que todo referente a las mujeres, ya porque es un tema que de cierta manera restringe los derechos de las mujeres y no permite su desarrollo en la sociedad, tanto en el ámbito laboral, educativo y en el desarrollo de su vida misma de ella. Yo voy a hablar sobre la violencia contra la mujer y la importancia de tratar el tema desde el ámbito educativo. Voy a empezar con el tema de antecedentes. Esperen un segundo, quiero minimizar esto. Ya. Antecedentes, nos dice, si bien Bolivia tiene la ley que lucha contra este mal, que es un mal que, como le dije, que afecta tanto a nuestra sociedad. En Bolivia tenemos ciertos convenios, acuerdos y tratados internacionales, los cuales Bolivia ha ratificado, entre ellos tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, asimismo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que también tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por otro lado, nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 15 también lo califica como dentro de los derechos fundamentales que tiene todo ser humano, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. En particular nos indica que las mujeres tienen el derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en su familia como en la sociedad misma. Por su parte, otorga la responsabilidad al Estado de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional. En Bolivia, si bien hay una norma específica que trata sobre el tema, tiene como antecedentes el caso MZ, que fue un caso que se dio en Cochabamba, donde una mujer extranjera, holandesa, antropóloga, ella vino a hacer un trabajo a Bolivia, y ella mantenía una relación con el dueño de la casa donde ella alquilaba. Después de terminar la relación, un día ella era una mujer grande, robusta. Ella sufre violencia sexual. Entonces, por su condición de ella, que era una mujer grande, robusta, y el autor del crimen era una persona de baja contextura, de tamaño pequeño, y ella no pidió auxilio en ningún momento. Entonces, en Bolivia se consideró que no había habido violación, que la relación sexual había sido de manera consentida, donde ella agota todas las instancias de los recursos en la justicia y le sale improcedente su demanda que ella hizo. Entonces, ella acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí recién logra obtener la justicia deseada, donde ella rechaza la indemnización por parte del Estado boliviano, pero sin embargo se firma una resolución amistosa donde Bolivia asume el compromiso de poder generar políticas públicas que vengan a erradicar y a eliminar la violencia de género. De ahí también tenemos como otro antecedente el caso de Analí Huaycho, que todos nosotros conocemos, que era una periodista de PAT, que ha sido asesinada brutalmente por su esposo en presencia de su hijo, donde este hecho ha conmovido mucho a la población y de ahí parte que la sociedad insiste al Estado de poder crear mejores condiciones para poder luchar contra este mal. Por eso es que se promulga la ley 348, ¿no? Que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, cuyo objeto de la ley nos dice que tiene como objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como también la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y en el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no?
Nos dice a quiénes protege la ley. Yo creo que si bien la denominación que le han dado a la ley no es la correcta, porque la ley protege a todas personas, ya sea hombre como mujeres, en situación de vulnerabilidad que sufran cualquier tipo de violencia, ¿no? Dentro de la definición podemos decir que la violencia familiar o doméstica es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar. Puede ser por afinidad, sangre o afiliación y que transforma en agresores las relaciones entre ellos, causando un daño físico, psicológico, sexual o económico, social a uno o varios de ellos. Es decir, para que sea considerado el delito de violencia familiar o doméstica debe existir, ¿no?, una afinidad, de relación familiar entre estos integrantes. Los tipos de violencia que nos define la ley 348 son 16 tipos de violencia, entre los que tenemos la violencia física, feminicida, violencia psicológica, mediática, violencia simbólica o encubierta, la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, la violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencias en los servicios de salud, violencia patrimonial y económica, la violencia también familiar, laboral, que también se da bastante, violencia en el sistema educativo plurinacional y la violencia en el ejercicio político del liderazgo de la mujer. También tenemos la violencia institucional, violencia en la familia, violencia contra los derechos y la libertad sexual y cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, la integridad, la libertad y que viole los derechos de la mujer. Como podemos ver, podemos distinguir, si bien nuestra ley establece 16 tipos de violencia, vamos a describir de manera más concreta cada tipo de violencia que refiere. Podemos ver que la violencia física nos dice que es toda acción que dañe o cause lesión en el cuerpo o fuera, dentro o fuera de él, sea temporal o permanente por uso de la fuerza física, armas o cualquier otro medio. La violencia feminicida, es increíble que en Bolivia cada día no se escucha de que mujeres pierden la vida en las manos de un hombre, ¿no? Es decir, esta violencia feminicida es cuando es una extrema violencia que produce la muerte de una mujer por solo el hecho de ser mujer. La violencia psicológica, ¿no?, que se da a través, quizás yo creo que la gran mayoría de las mujeres sufrimos en algún momento de nuestras vidas este tipo de violencia. Nos dice que son acciones repetitivas de burla, intimidación, menosprecio, humillación que producen la baja autoestima, logrando una depresión, una inseguridad y hasta muchas veces llegando hasta el suicidio. La violencia mediática tenemos que es aquella que es producida por los medios de comunicación, en publicaciones, mensajes e imágenes de mujeres explotadas, sometidas, discriminadas, atentando a la dignidad, al nombre, a la imagen de la mujer. Estos normalmente se dan a través de las redes sociales, ¿no?, como ser WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y todo ese tipo de redes sociales que hoy por hoy se hace cada vez más grande este tipo de violencia por la facilidad que todos tienen a estos medios. La violencia simbólica o encubierta nos dice que son mensajes, imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales, de creencias religiosas que producen la denominación, la desigualdad de naturalizar la violencia contra la mujer. Tenemos también la violencia contra la dignidad, la honra y el hombre, ¿no? Toda ofensa, dice, verbal o escrita, que difama, calumnia, califica el nombre de la mujer, la honra y la reputación de la mujer. Normalmente que eso es una tal y cual, ¿no? Eso es lo que llamamos violencia contra la dignidad. Tenemos también la violencia sexual, que es toda conducta que afecta la libertad sexual de la persona, todo contacto o acceso genital o no genital que vulnere el ejercicio de una vida sexual libre y segura. La violencia contra los derechos reproductivos también es una acción o omisión que limita o impide el derecho a la información, atención, tratamiento, capacidad de reproducción, atención adecuada durante la gestación o el parto. Este tipo de violencia también se da cuando nosotras como mujeres ya decimos, bueno, tengo 3 hijos, no quiero más, pero sin embargo la pareja insiste y no, inclusive en muchos casos no permite que la mujer sea ligada, ¿no?, para ya no poder tener más hijos, sino que impone siempre su voluntad. El patriarcado se sigue imponiendo hasta en este tipo de situación. Violencia en servicios de salud es toda acción u omisión que impide la atención e información oportuna, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
También la violencia económica, ¿no? Cuando la acción o omisión que controla o limita ingresos o bienes a las mujeres privándolo de los medios necesarios para vivir. Aquí se da cuando la mujer trabaja, tiene su dinerito y es el hombre el que dispone de ese dinero, o sea que donde ella no es libre ni de ver en qué poder invertir o sus recursos, ¿no? La violencia laboral, esto se da ¿no? tanto en las instituciones públicas como privadas, nos indica que es toda acción realizada por cualquier persona de cargos superiores, igual o inferiores que discrimina, humilla, amenaza e intimida en el trabajo. La violencia en la educación también es otro acto de agresión, ya sea física, psicológica o sexual en los espacios educativos. Puede producirse tanto entre compañeros de clase como también del personal administrativo o los mismos docentes, ¿no? La violencia política, ¿no? Nos dice que es toda acción de presión, persecución, hostigamiento, amenaza en contra de la mujer candidata electa, designada o en el ejercicio de la función político-público. Esto normalmente se da, ¿no? Cuando elegimos a nuestras autoridades. Normalmente, ustedes saben, hay titular y suplente, ¿no? A las mujeres quieren que esté cierto tiempo y después quieren sacar la titularidad de ellas y que ingrese el suplente por el ser hombre, ¿no? También tenemos la violencia institucional, que es toda acción o omisión de la persona que trabaja en instituciones públicas o privadas que resulten en discriminación, retraso o negación del servicio que se solicita. Por último, la violencia en la familia, que ya como les dije, el daño físico, psicológico, sexual cometido por una actual pareja o expareja también, ¿no? De la persona, familias, hijos, hijas, hermanos, hermanas, parientes u otros. Y también, por último, como último punto, el tipo 16 de violencia, tenemos la violencia contra la libertad sexual. Ustedes miran en la imagen una expresión de una persona con el rostro, la mitad varón, la mitad mujer. ¿Por qué? Porque esto refleja justamente a qué refiere este tipo de violencia. Cuando nos dice que es toda acción o omisión que impida el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de su vida sexual segura, afectiva y plena. Es decir, si se cree homosexual, pues que tenga esa libertad, ese derecho de ser homosexual y de poder ella elegir, ¿no? la decisión que ella toma. Ahora, un aspecto importante en lo que establece la ley 348 que nos dice en respecto a los SLIM, que muchas personas desconocen y quizás porque no conocen los mecanismos para poder hacer prevalecer sus derechos, está lo que es justamente el Servicio Legal Integral Municipal, que esto tiene que tener todos los gobiernos autónomos municipales, la unidad encargada de poder, digamos, atender, dar asistencia a las mujeres que sufren de violencia, como también todo el patrocinio legal gratuito, psicológico y social a las mujeres en situación de violencia, ¿no? Lamentablemente, como ustedes ven aquí las atribuciones, ¿no? Es prestar el apoyo psicológico, social, legal, orientar al respecto de los procedimientos, cómo acudir, cómo inclusive ayudarla a la reparación del daño psicológico que le causa a través de los psicólogos que tienen que tener. Yo personalmente he visto de que esta es una gran deficiencia o debilidad más que todo en el área rural de los municipios. ¿Por qué? Porque si bien la ley dice que tiene que tener los profesionales competentes integrales, el grupo de profesionales integrales, normalmente por temas económicos o por temas de que en los municipios del área rural los profesionales afines a estas áreas no quieren ir a trabajar al área rural, evidentemente porque quieren estar en la ciudad, en el área urbana. Entonces estos municipios carecen de los profesionales competentes para poder atender y dar una asistencia conforme establece la ley. Y muchas veces las víctimas se hallan desamparadas, porque si bien tienen el SLIM, la persona que actúa como SLIM es una persona y no conoce, ¿no? No es abogado, no es psicólogo, no es trabajador social, entonces no cuenta con la experticia necesaria para poder dar una mejor asistencia y poder llevar adelante las acciones para que estos hechos no queden en la impunidad. Asimismo, también no voy a entrar a muy detalle de las funciones psicológicas, como les decía, es brindar el apoyo emocional a la víctima, también poder realizar los procesos terapéuticos, tanto a la pareja como al entorno familiar,
brindar el apoyo al núcleo familiar, realizar entrevistas, los informes también que se requiere cuando es necesario, brindar la orientación psicológica sobre las causas y consecuencias de la violencia, como también sensibilizar y concientizar a la población frente a los factores de riesgo psicosociales que causan la violencia en la familia, para alcanzar una nueva concepción de convivencia e igualdad de condiciones. Ahora tenemos lo que son las funciones también de la trabajadora social. Nos indican que es orientar también, recibir las denuncias, acompañar a las víctimas en todas las instancias del proceso. Muchas veces estos procesos, ustedes saben, son burocráticos, de atención, sea médico forense, Ministerio Público, policías y otros. Realizar el seguimiento, investigación de los casos denunciados, elaborar informes sociales, fichas sociales, realizar visitas domiciliarias, institucionales, y todo lo que conlleva. Ahora las funciones del abogado, como ustedes conocen ya, es justamente patrocinar, brindar todo el patrocinio legal al proceso desde la denuncia hasta poder tener una sentencia firme en un caso de violencia contra la mujer, ¿no? Brindar todo el apoyo legal a la víctima que sufre este mal. Ahora, las formas de denunciar estos hechos de violencia, tenemos la FELCB, que es un organismo especializado de la policía boliviana, encargada justamente de la prevención, el auxilio y la investigación, identificación y aprehensión de presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres, bajo la dirección del Ministerio Público, ¿no? En coordinación también con las diferentes entidades, tanto públicas y privadas. Quise poner este don de denunciar porque, como les dije, muchas mujeres callan estos delitos porque no saben dónde acudir cuando sufren este tipo de violencia. Para poder denunciar tenemos, la víctima debe acudir ya sea a la policía, al Ministerio Público, a las instancias encargadas también del asesoramiento, como son los servicios legales integrales municipales, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuando se trate de un adolescente que es víctima de este delito, los servicios integrados por la Justicia Plurinacional, Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, y autoridades indígenas originarias campesinas también, digamos que esto más que todo para el área rural, ¿no? Que no tienen todas estas puertas de estas instancias, ¿no? Ahora, los delitos que se cometen, como ya les había dicho, el feminicidio, homicidio, suicidio, cuando el daño psicológico es tan grande que este daño le produce hasta el suicidio a la mujer, el aborto forzado, tenemos las lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, violación de infante, niño, niña, adolescente, el abuso sexual y el rapto. Ahora, más que todo, me voy a limitar aquí a las conclusiones. ¿Por qué el tema? Yo, como les digo, como mujer, personalmente he trabajado en un municipio del área rural durante 3 años y he visto que este tema es un tema que afecta tanto a la mujer que no permite, como les decía, que ellas puedan desarrollarse, desenvolverse, ser ellas mismas. En el área rural este tema es aún mucho más fuerte y la verdad es preocupante. Preocupante, ¿por qué? Porque si vemos que si bien el avance normativo que ha tenido Bolivia es un avance muy valioso porque tiene aspectos integrales en cuanto a la prevención, la atención, la protección, la reparación, la persecución y la sanción a los agresores. Ya a través de esta ley se asume el tema de violencia como un tema de prioridad nacional, imagínense. Sin embargo, si bien se creó la ley, creemos que no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque no se la está aplicando. Si consideramos que los recursos económicos destinados para tratar este tema no han sido suficientes, ya que ni siquiera, por ejemplo, acá en Pando no carecemos de un juzgado especializado y la ley establece esa responsabilidad a los tribunales de justicia que deben contar con los juzgados especializados. Los casos de violencia también contra la mujer van en incremento. Creemos en la vida muchas veces que mientras más normas más rígidas, menos delitos hay, pero sin embargo, esta ley nos demuestra que no es así, que no es suficiente trabajar en un marco normativo rígido que sancione y que establezca políticas cuando solamente van a quedar en papeles, no van a ser cumplidas, porque el tema de violencia de la mujer es un tema que día a día va en incremento. Es lamentable de ver de que cómo este tema afecta tanto al entorno familiar. No solo es la persona que recibe una violencia física la que sufre, sino los hijos, los padres, los hermanos que ven este tipo de conducta.
y que no les permite, como les decía, desarrollarse. Por eso es que yo creo que al ver que la ley que se ha creado no ha sido suficiente, no ha combatido este mal, no se ha disminuido los índices de la violencia contra la mujer, más a lo contrario, ha ido en incremento, considero que es muy importante tratar la temática desde el ámbito educativo, en todos los niveles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a generar conciencia como un plan de prevención. Evidentemente se va a dar cumplimiento al aspecto preventivo que establece la ley. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a evitar que la violencia forme parte de la cotidianidad. De hablándole a los estudiantes desde el primer curso de básico, vamos a ir concientizando el mal que causa esto a la sociedad, el daño que repercute en la mujer y la forma de que no podemos tolerar ni alimentar ni convivir con la violencia en nuestra familia, de poder concientizar de que no debemos callar las mujeres, que tenemos que denunciar, porque va a ser la única forma que podamos vivir una vida digna, una vida libre de violencia. Por eso creo que es importante la incorporación de enfoques con contenidos de género y de derechos humanos en la currícula de la práctica docente. Si bien en la ley ya establece esta obligatoriedad que tiene el Estado, sin embargo, hasta ahora, en su artículo 19 establece, pero sin embargo, ahora el Ministerio de Educación no ha dado cumplimiento a esta obligación que tiene, ¿no? La de incorporar medidas en el ámbito educativo a través de estrategias y de programas de prevención que vengan a incorporar el enfoque de género en la currícula, ¿no? En todos los niveles. Por eso creo que es muy importante que como sociedad le demos la importancia que merece este mal. Es un mal que afecta. Como les dije, me ha tocado vivir la experiencia. He trabajado como directora jurídica de un municipio donde el SLIN tenía mi dependencia. Y cuántas veces me ha tocado abrir la puerta de mi casa a mujeres que venían maltratadas y que no se atrevían ni ir a la policía a denunciar y venían a mi casa en busca de ayuda. Lo malo es que nosotras mismos callamos. Doctora, por favor, ayúdeme, pero no quiero denunciarlo. No quiero que mi marido vaya preso porque ¿quién les va a dar de comer a mis hijos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Imagínense. Era un trabajo muy delicado para poder hacerla entender que la única forma de evitarlo va a ser que reciba la sanción que corresponde, porque también es una cadena. Si yo como padre lo hago, mi hijo también lo hará, con seguridad con su esposa. Y es una cadena que va siempre, entonces es necesario cortar este problema de raíz y yo creo que la forma de cortarlo de raíz es a través del ámbito educativo, a través de las políticas públicas que vengan para poder tener en la currícula el enfoque de género y de derechos humanos. Eso sería, si hubiera alguna pregunta. Buenas noches, doctora, buenas noches. Buenas noches, colega. Mi pregunta va, al iniciar la exposición usted mencionó que la ley contra la violencia a las mujeres debería llamarse ley contra la violencia familiar, en este caso podría haber, ¿verdad? Sin embargo, tengo la incógnita de que de verdad sea aplicable para violencia que vaya en contra del género masculino, porque estoy claro de que, bueno, las disposiciones y preceptos que han modificado el Código Penal que están contenidas en la ley, mencionan efectivamente que es simplemente para mujeres, ¿verdad? Y tal vez me equivoco, quisiera por favor que usted me aclare. Justamente le decía que para mí es una mala nominación que le dieron porque esta ley protege a ambos. Protege tanto a la mujer como al hombre, porque si bien ellos dicen cualquier persona que sufra violencia en el entorno familiar es considerado, digamos, violencia violencia intrafamiliar o doméstica, que es uno de los delitos más recurrentes, ¿no?, que tiene la sociedad y que va en el marco de esta ley, justamente por esa situación. Pero normalmente no se tiene casos de varones porque los varones no se atreven a denunciar. ¿Ya? De que hay varones que sí sufren violencia, hay,
pero lamentablemente no se atreven por el mismo machismo de que todavía existe, ¿no? No denuncian estos hechos, entonces quedan ahí en la impunidad, ¿no? Pero sí aplica. Sí. Ahora, de que los juzgados, digamos, especializados, sí tienen que estar destinados solo para las mujeres. O sea, se tiene que crear, esa es la variación que hace la ley 1173, que los juzgados especializados solo llevan los casos cuando la mujer es la víctima de la violencia. Pero esto no quiere decir que también no tenga el abanico protector también a los hombres, sí. Correcto, doctora. Algo más. Yo he tenido la oportunidad de ver un caso sobre violencia mediática precisamente, y en el artículo, si no me equivoco, es 7, establece de que esta violencia es específicamente para la mujer, porque menciona el género femenino, ¿verdad? Bueno, es que como sociedad lo vemos así, ¿no? Justamente, si bien, digamos, ella establece 16 tipos de violencia, sabemos que estas violencias en sí tipificadas en el Código Penal ya no vienen a presentarse de esa forma, digamos, como decirle violencia mediática. La ley establece los 16 tipos, pero ya las inserciones en el Código Penal ya no tienen esa misma dominación, va más que todo violencia intrafamiliar y doméstica, ¿no es cierto? Ahora, por eso justamente vemos de que prácticamente no estaría tipificado. Personalmente estoy haciendo cursos y veo que están trabajando más que todo en lo que es el sexting. Tengo una colega que está trabajando el tema de incorporación del delito del sexting al Código Penal, justamente porque quizás la ha calificado, la ha hecho la clasificación, la ley 348, pero en sí no se ha logrado su eficacia todavía, porque solamente en el Código Penal está la violencia intrafamiliar y doméstica, pero ya en sí la violencia mediática no está contemplada, ¿no? Correcto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas. Bueno, ya están todos. Me imagino que cansados también, ¿no? Fue un día arduo. Bueno, compañeros, al no haber más preguntas, yo de verdad le agradezco. Personalmente, como les he dicho, he trabajado con esta temática y es una temática que me ha chocado bastante de ver más que todo, como les decía, el área rural, que no tienen dónde poder acudir. Si bien hay la justicia indígena originaria campesina, lamentablemente es una justicia que al menos acá, no sé cómo será en el interior del país, no aplica porque los encargados son familiares y no hay una imparcialidad, ¿no?, en los procesos que ellos llevan adelante, y muchas veces quedan impunes estos casos y creo que es un caso que como sociedad todos tenemos que trabajar y creo, estoy plenamente convencida de que tratarlo el tema desde el ámbito educativo va a ser una de las grandes soluciones que podamos tener como sociedad. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.